Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Durante la madrugada de este jueves, varias calles de esta comuna, donde está el canal Providencia, amanecieron completamente inundadas, con un río que corría por las calles. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Una matriz rota en la calle Providencia, a la altura de los Tajamares, un poco más abajo de las Torres Tajamar. No todos los que nos ven conocen Santiago, no están familiarizados. Cerca de la Plaza Italia. Bueno, el agua cubrió Avenida Providencia, ingresó por Seminario hasta la calle Rancagua, por lo que, bueno, Carabineros tuvo que suspender el tránsito vehicular en su totalidad en ese momento, con lo que significa, esto fue en la madrugada, 6 de la mañana en adelante, imagínense usted, las horas peak venían de allí en adelante, lo que pudo significar. Bueno, es decir, todas las pistas, tanto hacia el poniente como al oriente, en este que es el eje vertebrante de Santiago, cortado allí. Hace pocas horas la alcaldesa subrogante de Providencia, Paulina Lobos, anunció que Avenida Providencia se mantendrá cerrada por lo menos una semana más a raíz de la rotura de esta matriz que afectó a la comuna durante la jornada. Según dijo la autoridad municipal, están esperando los informes que deberá entregar Aguas Andinas a más tardar mañana, para así determinar los pasos a seguir y cuánto tiempo sería necesario para realizar las obras de reparación y pavimentación de la zona. Hace 3 años, el año 2016, ocurrió algo similar en casi el mismo lugar. Esta es una matriz que tiene 10 kilómetros. Ocurrió a 30 metros de la rotura de hace 3 años. La pregunta que solamente va a develar una investigación seria es si es la misma rotura mal arreglada o si es coincidencia que es muy cerca, pero estamos hablando de otra. La empresa dice eso. Esto es una rotura, pero en otro lugar. El arreglo de la vez pasada quedó bien. Escuchamos al ministro de Obras Públicas decir que lo preocupante es que es el mismo lugar, es decir, de entender de que es la misma pana, con lo cual sería muy grave, ¿no? Bueno, pero eso dejemos que los técnicos lo averigüen y que se arregle lo más pronto posible por el impacto que significa para esta ciudad. Nos vamos a la pantalla porque vamos a revisar la pregunta del día y que tiene que ver con si participaría de una evasión masiva en el metro, participaría de una evasión masiva del metro. Y déjeme hacer una explicación. Cuando nos referimos a evasión, antes de que conteste, por evasión no nos estamos refiriendo a la violencia destructiva, ni con las personas de metro, ni con el mobiliario de metro, ni con los carros, ni con los torniquetes, no. Sencillamente si es que acaso usted participaría de una evasión masiva en el metro, que es un matiz bastante importante, creo yo, de poner sobre la mesa antes de que ustedes respondan lo que les parezca. En nuestro fanpage de 24 horas está la pregunta lanzada. Y nos vamos a la mesa porque queremos abordar justamente este tema desde distintos ángulos. Si se quiere, desde lo más técnico en el transporte, también desde el análisis sociológico que esto implica. Francisco Fresart es académico de Ingeniería en Transportes de la Universidad Católica. Gracias, Francisco, por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Y nos acompaña Emiliano Torres, que es director de la carrera... Emilio Torres, director de la carrera de Sociología de la Universidad Central. Emilio, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. ¿Les parece importante la aclaración que hice yo de la evasión, de que todo lo que hemos visto, porque evasión no lo entiendo como una protesta? La violencia agarra otro cariz, o ustedes que es parte de lo mismo. ¿Qué piensas tú, Francisco? Yo creo que acá hay que distinguir efectivamente esas dos cosas. O sea, el metro es un lujo que tenemos como ciudad, como país, y es un bien preciado por la gente. Y que cuesta muy recaro. Cuesta muy recaro. Espera, decir, tú me corriges, pero yo por lo que he leído nos cuesta a los chilenos $100 millones el kilómetro. Cada kilómetro. Sí. Por eso es que es tan difícil tener más metro. $100 millones. Perdón. Y lo que es relevante en esto, hay mucho malestar o rechazo al alza de 800 a 830 pesos en horarios punta, y no se ha visto, por ejemplo, la eliminación del horario valle y la prolongación del horario baja. Eso favorece mucho a los más pobres. Eso es prácticamente 1 kilo de pan al día más.
Ya. Entonces, eso es relevante. O sea, la gente más pobre es la más beneficiada con que la tarifa baja se mantenga hasta las 7 de la mañana. No solo porque ellos podrían decir voy a salir más tarde o voy a viajar más temprano para caer antes de las 7 de la mañana, sino porque ellos viven lejos, en consecuencia tienen que salir muy temprano. Entonces, gran parte de la población favorecida son precisamente los más pobres. Entonces, uno han mirado los 830 pesos de la tarifa alta. A partir de las 7. A partir de las 7 y hasta las 9 de la mañana. Pero ahí hay que tener una cosa muy clara. Solo de ese monto, solo 480 pesos van al metro. El resto, los 350 pesos, van a los buses. Y los buses subió solamente 10 pesos. Entonces aquí hay que ser muy realista y ver esas asimetrías. O sea, el metro con 480 pesos nos da un servicio espectacular, mejor que Europa. O sea, el metro de Santiago es mejor que casi todos los metros europeos y se compara al nivel de los metros asiáticos. Ningún metro en el mundo tiene la frecuencia que tiene la línea 1. Emilio, la evasión, a tu juicio que estamos viendo, ¿responde a la molestia de la alza del transporte, que es donde se está manifestando? ¿O tú te lo explicas como sociólogo, te lo explicas de otra manera, te lo explicas con una mirada más amplia y distinta? Sí. Mira, yo creo que hay un componente económico, pero creo que lo fundamental tiene que más bien que ver con procesos que ya han venido fraguando ya en un mediano plazo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con sensaciones de malestar, en algunos casos difusos, en otros casos claramente vinculados a el modelo económico, los abusos de distinto tipo. Hemos vivido ya hace más de 5 años, ¿no? Y esto ya puede tener una década de distintos episodios. Entonces, yo creo que esta acción, ¿no? fundamentalmente protagonizada por jóvenes, de alguna manera podría canalizar ese malestar, porque ellos no son directamente afectados, en el sentido que el pasaje escolar no sufrió, digamos. Y el elemento de alza no es tan significativa. De hecho, si uno compara el alza de los sueldos y el alza de las tarifas, no es lo que ocurrió qué sé yo, en Ecuador, por decir algo, ¿no? Entonces, aquí hay más elementos que están en juego, ¿no? Y que la opinión está por ver todavía cómo esto va a catalizar malestares. Yo creo que hay un elemento interesante, que esto ya lleva 4 días y parece ir en alza. La opinión pública parece estarse dividiendo en esto y no es solamente una cuestión tan específica que uno pudiera ¿no es cierto?, responsabilizar exclusivamente a estudiantes. En algún momento se dijo de estos son los del Instituto Nacional. Yo creo que hay mucho más, ¿no? Y hay mucho más elementos. Por ejemplo, hay otro aspecto a propósito de las evasiones. Las evasiones se dan, ¿no es cierto?, con promedios altos, en algunas zonas muy altas, ya hace mucho tiempo, pero de manera individual. Aquí parece haber una concertación, ¿no?, que ha operado en parte por redes, ¿no?, sociales, fundamentalmente las redes de los jóvenes. Facilitan. Claro. Y otro elemento respecto, como ya pensando en el espacio público, yo coincido que el metro de Santiago es un lujo. Entonces, en principio no es ¿no es cierto?, un alegato contra el metro en sí mismo, pero aquí el metro, podríamos decir, perdió la virginidad, digamos. Era un espacio valorado, sin duda, pero por primera vez se lo ha invadido, ¿no? Se lo maltrata, y eso es nuevo. O sea, y yo creo que podría haber ahí una cierta tendencia a englobarlo en un sistema más amplio de transporte que está en deuda, digamos. Francisco Fresart, tú haces la explicación técnica recién de los precios, las tarifas, los costos y la calidad del servicio, pero hace rato, y casualmente en transporte se ha dado con más virulencia, en que se produce un divorcio entre lo técnico y lo político. El Transantiago, que es un gran ejemplo, ¿no es cierto?, que los técnicos diseñaron algo que cuando se puso en el plano del uso diario no calzó y produjo lo que sabemos. Aquí yo hago fe, porque tú entiendes de esto, eres profesor, la tarifa es justa, está bien puesta para el servicio, en fin, pero ¿no le faltará a veces a los técnicos, a tus colegas, el sumar esos paneles de expertos a sociólogos, a políticos, a gente que entienda mejor cómo van a caer las tarifas? Porque las tarifas no caen en un lugar desierto, caen en un lugar donde hay personas.
Entonces, ese juego de lo tecnocrático, que es valiosísimo, con lo político, que también es valioso, que deben conversar las dos cosas. O sea, sin duda que cuando hay un panel formado por solo técnicos en el tema, por puros especialistas en transporte desde el punto de vista de operación o economía de transporte, la cosa sale del matiz que tiene que tener nomás, no considera otras visiones. No sé cómo está compuesto actualmente el panel de Transantiago, pero hay otras especialidades, no necesariamente solo técnicos. Tengo la impresión, o sea, no lo conozco, pero sé que había una preocupación por tener a alguien que aglutinara los sentires, los pesares, los problemas que manifestaba la población ante estas alzas, pero no... Fíjese que, perdón el detalle que estuve leyendo el otro día, el propio Fondo Monetario Internacional, que había firmado con Ecuador un acuerdo para prestarle 4.500 millones de dólares, poniendo un montón de restricciones para Ecuador, es decir, ajustes, qué sé yo, salariales, ajustes de precio, y se produjo lo que se produjo, fue el propio fondo el que le dijo y ayudó al gobierno ecuatoriano a decirle, espérese, parece que la medida fue más dura de lo que pensamos, cambiemos las condiciones. Es decir, la ortodoxia aquí puede incendiar un país. Vimos a Ecuador que pasó por momentos bien complejos. Entonces, aquí interesante lo que, Emilio, lo que ha pasado y esta necesidad de mezcla, ¿no? De sí, lo técnico, lo blando y lo duro. El tema del transporte, como muchos otros temas, son extraordinariamente complejos, ¿no? Y el Transantiago, por ejemplo, en su diseño funcionaba en el papel. En el papel, ¿no? La teoría. En el papel, incluso económicamente. Pero al ponerse en juego, se quedó muy claro que habían factores, variables, ¿no es cierto?, sociales, psicosociales, personales, costos asociados, elementos de identidad, por ejemplo, se barrió con todo lo que era muchas de los elementos previos, ¿no? Pila del Ganso, cosas de ese tipo, ¿no? Nombres, ¿no es cierto?, que generaban arraigo en los barrios. Se barrió esto con la cultura. No se prestó atención a las costumbres de la gente, cómo se mueve por la ciudad, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los elementos que toman en cuenta para eso. Entonces, ahí yo creo que hay un elemento un poco insensible. Yo creo que esto hay la sensación de que el panel de expertos capturó, digamos, con escasa participación ciudadana, porque esos paneles también podrían tener la posibilidad de transparencia, incorporación, ¿no es cierto?, dar cuenta. Y ha habido poca explicación de eso. Yo creo que incluso la medida de subir el alza, la mayor parte de la gente no lo entiende mucho, ¿no? No está muy claro, no está muy bien explicado. Y más bien algunas autoridades yo creo que han agravado el tema en términos, bueno, levántese más temprano, digamos, ¿no? Váyase a las 6. Entonces, como culpabilizar al usuario o responsabilizar a las personas de pagar esos costos, no solamente monetarios, sino que también en otros ámbitos, ¿no? Francisco, ¿qué hacer eventualmente si es que se mantiene, da como pudor que se quiera hablar de este tema pero no dar la idea, si se mantiene esta práctica de la evasión masiva por más días? Metro en algún momento tiene que tomar una decisión, pero ¿qué decisión? Tampoco puede cerrar el metro, dejar a millones de personas sin locomoción, paras en una ciudad, es decir, ¿qué hacer para no apagar este incendio con fuego y apagarlo con agua? Claro, yo creo que aquí hay dos cosas relevantes y hay una que aún no he visto que se muestre como uno de los problemas fundamentales de este tema de no aceptación de una tarifa. Uno tiene que considerar que el sistema de transporte público urbano de Santiago es un sistema complejo, integral, que reúne tanto al metro como a los buses. Al metro no le podemos pedir más, pero la evasión del Transantiago de los buses es responsable fuertemente de que el metro tenga que subir su tarifa. Porque como decía, o sea, llegar a 8.30 es por el costo global del sistema, es una especie de subsidio cruzado hacia los buses. Entonces los buses han pasado piola, se subió 10 pesos nomás, pero gran parte de la responsabilidad de ese aumento tarifario son los subsidios cruzados a los buses. Entonces eso aún no se ha tocado. Porque la evasión en metro es prácticamente cero. Prácticamente cero. Y además que uno considera, la otra cosa es que ¿qué servicio ofrece mucho más casi por el mismo precio? Por ejemplo, si uno contrata un plan de telefonía, le ofrecen, no sé, más minutos, más no sé qué, o en el cable le ofrecen 20 canales más top y nos suben la tarifa un poquitito y uno lo paga feliz.
Pero el metro inauguró la línea 3 y la línea 6, aumentó muchísimo la oferta, es decir, ahora uno es más mallado, puede ir de lugares mucho más rápido con un tren de lujo y no, eso no se reflejó necesariamente en la tarifa. El que usa siempre la línea 1 no le importa, entre comillas, que se cree la 3 porque no la va a usar. Entonces, o la 6, quien o la integra 6. Maipú o Cerrillo. Ya, pero a lo mejor la gente dice, pero ¿por qué tengo que pagar yo por ese aumento si yo sigo usando la 1, la 1, la 1? O, claro, o sumo la 2, 1 y 2, pero la 6 y 7 yo no la voy a usar. ¿Por qué estoy haciendo de abogado del diablo? No, está bien. ¿Por qué tendría yo entonces que asumir un alza? Pero la nana llega más feliz, porque a la nana le sirve, le llega más rápido. Porque ella vive para allá. Entonces, ese es el punto. O sea, debemos aquí considerar que el metro aumentó su oferta de kilómetros, podemos decir, con una misma tarifa, sin traspasarlo. O sea, hay una externalidad social, claro, por supuesto, positiva. Por supuesto, y uno con el mismo ticket puede ir a cualquier parte, ahora a Quilicura. Yo recuerdo que tenemos un proyecto con la CCU y nosotros estamos en San Joaquín. Y obviamente no iba a ir ni en Bit, ni en Uber, ni en mi auto allá, sino que me tomaba el metro en San Joaquín y en 45 minutos estaba allá. Allá en la salida de Santiago, con la metro línea 3. La de Libertadores. Claro, entonces eso es un lujo, esa es una cuestión que uno debe considerar, que con una misma pasada de la VIP uno llega a cualquier lado. Y eso, ¿cuál ha sido el traspaso de esa inversión? Ya, Sin mala embargo, la comunicación. gente le dan 2 canales más y paga lucas. Es mala comunicación entonces, porque la gente no lo percibe La gente como... tiene que entender esas dos cosas, que acá hay un responsable fuerte, que es la evasión. O sea, cada persona que evade está haciendo que la tarifa del metro cueste más caro. Probablemente si la evasión bajara un quinto, o sea, 1 de cada 5 dejara de evadir, a lo mejor la tarifa, el alza podrían ir 14 meses después. Sí. Porque este es un sistema financiero en equilibrio, entonces eso no tenemos que perder de vista. Sí, mira, yo no pondría todavía tanto acento en el tema de evasión en el metro, porque por el momento van 3.000, se habrán evadido muy poco. En el Transantiago sí, sin duda es un temazo, hay factores ahí de distinto tipo, la propia universidad hemos distinguido tipos ahí, hay gente que por razón económica, otras por rabia, en fin. Pero el tema puntualmente que se ha producido estos días, yo diría que no lo vería por el lado de la evasión. Yo diría que concentra, es un descontento que podría tener que otras ribetes. Todavía está por verse cómo eso va a evolucionar y a canalizar en la propia opinión pública. Entonces, no es el problema, porque además los jóvenes no son los perjudicados, ellos podrían estar apostando más bien a generar cierta solidaridad con personas que se sienten descontentas por otros temas, ¿no? Y yo creo que esto no es ni lo que ha dicho el gobierno, o sea, no es una horda de delincuentes, como tampoco creo que en algunas zonas en el Transantiago hay 30%, 40% de evasión. No creo que eso se entienda como delincuencia. Esto tampoco. Yo creo que esto se parece más al movimiento pingüino, que nace además, por otras cosas, por este tema del pase escolar, digamos, el uso del pase, y terminó cuestionando un modelo educativo. El movimiento pingüino, hasta donde yo recuerdo, me acuerdo de haber estado bien adentro periodísticamente haciendo programas, conocí a todos sus protagonistas, en fin, no los vi nunca rompiendo cosas. Pero acuérdate, en las marchas siempre se ven algunos actos. Sí, pero digo. Pero son algunos descolgados. No era ni el espíritu ni la convocatoria a romper, a destruir, a hacer violencia. No, por supuesto. Eran power exigiendo algo, pero no. Mira, y ahí que hubo una diferencia. Pero es que mira, en todo movimiento aquí hubo lo nuevo es que hay un acuerdo para evadir, que eso no se daba en el Transantiago, eran evasores individuales, por decirlo así. Aquí, y que se transforma, claro, en una práctica social. Pero un poco aquí, llamado una desobediencia civil. Aquí hay redes operando, las nuevas formas ¿no es cierto?, de movilizaciones políticas. Aquí los jóvenes, en fin, se concertaron para hacer esto, acuerdan, planifican de hacerlo en ciertas... Y claro, tiene elementos multitudinarios y en elementos multitudinarios se desborda, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no, más bien probablemente el llamado era a generar evasión, no a destruir. Por eso digo, yo no lo vería como un acto delictual, derechamente. No. Yo creo que hay elementos... No todo es delito en esto. Hay una apuesta a lo mejor a generar solidaridad de un descontento social. Yo creo que los propios dirigentes sindicales del metro van por ahí en su explicación, ¿no? O sea, no veamos esto como una cosa contra el metro, ¿no? En sí mismo.
es más bien, ¿no es cierto?, un descontento que todavía puede estar difuso, que puede tomar otros caracteres que todavía no sabemos, porque esto es nuevo, primera vez. Insisto en que... ¿Es legítimo una protesta evadiendo, no para tocar la vida, pero en un día, por ejemplo, como método? ¿Qué les parece a ustedes? Como método de protesta hoy, 7 de octubre, de lo mismo, a las 11 juntémonos y evadamos una vez para dar una muestra. ¿Eso les parece legítimo? Una muestra de protesta y de descontento por las alzas para el resto de la ciudadanía, pues no era para los estudiantes. ¿Les parecería legítimo? Es que mira, eso no se puede establecer a priori. Yo creo que estamos frente a procesos nuevos. Piensa lo que ocurrió con los chalecos amarillos en Francia. Fue por alzas también, ¿eh? Por alza además del combustible y por también una sensación de pérdida de poder adquisitivo, en fin, y van ya más una veintena de movilizaciones. Por alza de impuestos. Alzas de impuestos, en fin. Entonces, de gente que es muy civilizada, digamos, pero de repente decide ocupar el espacio público, que es de todos, sí, pero ahí también uno puede decir, bueno, es legítimo que usted genere un taco. Eso es la población la que va a ir definiendo. Más allá de las reglas tradicionales, si estamos de acuerdo que hay leyes que prohíben, o sea, sí, pero pueden haber nuevos escenarios, ¿no es cierto?, que es la opinión pública la que establece la legitimidad. ¿A ti te parece legítimo hacer una protesta una vez por un tema como este, Francisco? A mí no me parece legítimo lo que se está haciendo. Yo creo que el metro en día laboral está del orden de 2 millones de viajes, o 2,2 millones de viajes. Si uno considera que el patrón de viaje, cada persona va y viene, es como 2 viajes. Entonces, transporta del orden de 1 millón de personas. No necesariamente todos lo usan 2 veces, pero hablemos de 1,5 millones de personas que lo usan. O sea, un cuarto de la población de Santiago, poco menos de un cuarto de la población de Santiago usa el metro. Y lo usa para llegar a su sistema de actividades, al estudio, al trabajo, a todo lo que está haciendo. Entonces, cuando interfiere el metro, por ejemplo, se ha de cerrar una estación, eso no solo genera problemas a los que se tenían que bajar ahí o subir ahí, sino que esas personas quedan afuera, no tienen transporte, porque el transporte de superficie no tiene la capacidad para absorber esa sobredemanda, por un lado, y eso genera una congestión espantosa al resto del tráfico. Entonces, el metro articula la ciudad de Santiago y permite hacer todo el sistema de actividades. Entonces, protestas como esta, en realidad, es un daño gigante que hacen a la ciudad y al resto de la población. 100 personas, 500 personas, 1000 personas. Entonces, el problema a mí es eso, o sea, cómo tan pocas personas generan un daño tan perverso a tantas personas. Francisco Fresal y Emilio Torres, les quiero agradecer por, desde distintas miradas, analizar este asunto que está tomándose la agenda en los últimos días. Sí. Muy buenas noches a los dos. Bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y les quiero compartir el resultado parcial de esta pregunta. ¿Participaría de una evasión masiva en el metro? 71% dice que sí, 29% dice lo contrario. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y es el momento de entrarle, conversar y presentar un libro de un autor chileno, pero de un caso muy chileno también, que hizo mucha noticia. No es un caso, o sea, es una novela a partir de un hecho muy noticioso. El caso Rocha, ¿se acuerda usted de esta persona que era de la Universidad de Santo Tomás? Y que, en fin, este caso, En la casa del espía es el libro de Luis López Aliaga. Aquí está el libro y Luis está con nosotros. Luis, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Interesante porque Luis es escritor, pero también es guionista, es un creativo que picotea en muchas artes. Trabajó aquí en este canal, trabajó en otros canales, pero ahora con Planeta en una novela. ¿Por qué ahora la novela y por qué este caso Rocha? Que fue bien bullado, bien... Sí, claro, bueno, polémico. eso es lo... Trabajo con el spoiler de la realidad, digo yo, claro, siempre, porque ya sabemos cuál es el final de esta historia. Y las razones por las que llegué a este caso, bueno, yo sabía lo que todos sabemos de esta historia, sí. Y en el camino, en la investigación, que fue parte de un proceso de armar una serie de televisión con un grupo de guionistas amigos, ¿no?
Pero en ese camino me di cuenta de cosas que no aparecían en la Crónica Roja, ¿no? Como que los resortes de esta historia están todos en los 90, ¿no? Ya. En los 90 el empresario llegó a ser el zar de la educación. Sí, sí. No se llama Rocha en la novela, no, pero es el que está inspirado. Está inspirada claramente. No, me interesa hacer ese énfasis en el sentido de que... No es la historia de Rocha. Claro, está basada en los... Bueno, pero también me gusta que se produzcan estos malos entendidos, porque la ficción un poco juega con eso también, ¿no? Y bueno, todo está ahí. En los 90 ocurrió eso. En paralelo hay una historia que también se relata en la novela, que es la historia de la víctima, de este operador judicial, el martillero público, que tiene toda una historia de tráfico de influencia en la justicia chilena. Y esa es una línea narrativa que va en paralelo a estos hechos que ocurrieron el 2007 y principios del 2008. Ahora, ¿y por qué nos dio o todavía está pendiente para una serie? Porque fue esto muy sabroso. Sí, claro, tiene todos los elementos de una serie, con elementos policiales, con todo lo que te estoy contando, con tráfico de influencias. A ver si tú le recuerdas... Y hay es un caso pasional también, las razones son pasionales, claro. Eso, ¿por qué no le recordamos a las personas qué fue hacia grandes rasgos qué fue este caso Rocha? Porque a lo mejor hay mucha gente más joven que ni lo recuerda. Claro, bueno, y es la novela también, ¿no? Aquí lo que confluye también es que este empresario educacional contrata a un espía privado, parece de película, pero es así, contrató a un empresario, a un detective privado para seguir a su mujer, ¿no? Que era 20 años menor que él, y él tenía todos los fantasmas que puede tener alguien que decide dar este paso, contratar a alguien para que siga a su mujer. Y este detective privado, en una suerte de perversión del lema ese de que el cliente siempre tiene la razón, le fue dando la información que él quería encontrar, ¿no? que un celópata quiere encontrar o que un paranoico está buscando. Siempre en ese terreno se mueve el detective privado, que vio que era una mina de oro este cliente, ¿no? Puede mantenerlo un tiempo, además. Por supuesto. Claro. Y eso gatilló en el crimen final, digamos, ¿no? en el hecho que relata la Crónica Roja, que es que se terminó incendiando, quemando a su víctima, y se quemó él también, digamos, ¿no? Involuntariamente, por cierto. Termina muerto, claro, después de una cosa muy pavorosa. ¿Qué mezcla tiene aquí la dictadura en todo esto? Porque dice parte de los 90. ¿Qué papel juega esa época de Chile? No, yo creo que es clave, por eso me interesó hacer esta estructura de dos tiempos narrativos, digamos, porque, como te decía, los resortes de todo lo que ocurre ahí y se expresa patológicamente en este hecho de sangre, están en esa época de los 90 y en cierta ética, si se quiere, de esa época, ¿no? De buscar el éxito fácil, de buscar pero eso es en democracia. Claro que sí. Pero hay una referencia también en lo que ocurre. Bueno, porque todo eso tiene que ver con la dictadura también, ¿no es cierto? La ley de universidades de 1981, claro. y el negocio de la universidad en el cual este empresario arma su fortuna, está en los 90, básicamente. Ahí está el pic, ¿no? También el éxito mayor de este espía que es medio chanta, pero que tuvo su momento de gloria, también lo tuvo en los 80, 90, o sea, a finales de los 80 y en los 90, ¿no? Y la víctima también, pues, todo este negocio de tráfico de influencias del martillero público se dio en los 90. Y, claro, esta es una novela, es ficción, está sometida a ciertos requisitos de la ficción, ¿no? de armar un relato. No es algo documental, ni apunta a... hay otros libros que seguramente sirven mejor para eso, claro. ¿no? María Olivia Monker, vamos a conocer mejor el negocio de las universidades, o el libro negro de la justicia chilena, es mejor para conocer esa
etapa turbia de la influencia, sí. Pero está acá también. O sea, yo me documenté leyendo eso para construir esos personajes y para ver más o menos cómo son sus motivaciones. También aquí subyace una crítica o un análisis al sistema económico actual. Te lo digo porque este tema del exitismo, de la forma de enfrentar el tener dinero, más allá del tener el dinero para vivir, es una cosa casi obsesiva y una cosa muy exitista de tener más, y la ambición. Eso también está aquí. Y que en los 90 fue muy patente, ¿no? Estuvo ahí, era eso del jaguarismo, ¿no? Esta cosa por triunfar y además por darle a no importar la forma, digamos, ¿no? Los contactos, incluso los contactos espurios, eran la base siempre de acceder al éxito económico o cualquiera, ¿no? Y en todos los ámbitos, no solo en el empresarial. Pero también hay si se quiere, no es la intención, porque la intención básica esto es hacer un relato que sea entretenido y que tenga los elementos para eso. Hay exponer a cierta élite de nuestro país, ¿no? que suele pasar colada, si se quiere, ¿no? Y exponerla en su intimidad, en sus vulgaridades, ¿no? Porque este personaje, el empresario, tenía una cubierta casi mística, ¿no? Sí. Y bueno, sus hechos lo delatan, ¿no? Conexiones internacionales con su universidad, ¿no es cierto? Con absolutamente, ¿no? Y muy conservador, ¿no? Religiosamente, en todo sentido, conservador, y sin embargo era un maltratador sistemático, no solo de esta mujer, sino también de sus anteriores mujeres, digamos, ¿no? Y eso me pareció a mí que había un retrato humano que hacer. Y que me da la literatura y la ficción, me ofrece esa posibilidad. Porque además lo hago con una mirada más de humor negro o más carnavalesca, si se quiere, ¿no? Son ese tipo de personajes un poco patéticos. Un autor, Luis, ¿cuántas licencias se da, sabiendo que es novela, sabiendo que es ficción, para agregarle cosas? ¿Y cuánto duráis? Porque al ser una novela donde uno reconoce un personaje y su historia, me imagino que también tú tienes algunos límites para no inventar cosas que eventualmente le hagan daño a la memoria de una persona. Aquí estoy preguntándote por tu técnica. Yo me escudo en las prerrogativas de la ficción, ¿no? Que son prerrogativas que son una manera distinta de llegar a la verdad, digamos. El periodismo tiene sus formas de acercarse a esa verdad, ¿no? La historia propiamente tal como disciplina también, ¿no? La ficción, la literatura es una paradoja, ¿no? Miente para acercarse a la verdad. Claro, pero la pregunta es si... Entonces, para la caricatura, ¿no? Dice, es ficción de un caso que fue real, un caso real ficcionado. Lo que uno podría hacer es cambiarle los nombres a las personas, nombres propios, a las universidades, cambiar la fecha eventualmente, pero el relato del resto es completo. Yo pudiera ver aquí el caso Rocha. Ese es el mínimo de cambio de la ficción. Y el máximo es que yo invente que el tipo no tenía una universidad, sino que además tenía un traficante de droga. Y oye, pero si él no era. No, pero si esto es ficción. ¿Te fijas ese juego? No, bueno, a mí me interesó el juego precisamente de juego ficción-realidad, digamos. Y lo que está ficcionado es más bien acomodar los acontecimientos, supeditarlo a una lógica narrativa que tiene que ver con que uno estratégicamente los ubica y los modifica también en función, por ejemplo, de la progresión dramática. La realidad es mucho más dispersa, menos coherente, ¿no? Entonces, para eso uno usa recursos de la narrativa para realmente acercarse a eso, pero insisto, y eso es una defensa de mi oficio, ¿no? La literatura es una forma de acceder a la verdad, ¿no? Que es desde la mentira, la ficción, ¿no? Esa es la lógica. Hay mucha novela histórica, claro. Con lo cual uno le permite entender, conocer, imaginarse cómo eran épocas de hace muchos siglos. Yo me atrevería a decir que para llegar a la verdad de estos personajes, de este caso, no basta ni el periodismo ni la historia, digamos, se quedarían cortos. Entonces, por esa también la opción del tono, ¿no? Estos personajes esperpénticos solo se pueden construir en ficción. Pero ¿no? tu búsqueda, además de la estética,
hay una búsqueda de verdad. Por cierto. Ese es un elemento interesante. De una verdad en lo profundo del término, digamos. ¿No? Que es una verdad también de lo que somos como sociedad, si se quiere, o los orígenes de lo que somos hoy como sociedad. Luis López Aliaga, La Casa del Espía, ¿ya está en librería? ¿Ya está vendiéndose? Es un libro de Planeta. Este es el quinto libro tuyo, ¿no? No, este ya es mi décimo. Décimo. Pero estuve leyendo aquí, había unos 5 que estaban, y tiene además talleres literarios, tipo de muchísimo oficio, no solo en la literatura, también en talleres literarios y también en televisión. Así que, por lo tanto, agradecemos que ponga ahora su oficio al servicio de una novela. Luis López Aliaga, muchísimas gracias por traernos La Casa del Espía, que claramente nos recuerda al personaje inmediatamente, del dueño de La Casa del Espía, y mucha suerte con tu libro, pues. Gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Gracias. Aquí con La Casa del Espía vamos a hacer una pausa y ya volvemos. ¿Te gustaría conocer todos los proyectos de inmobiliaria Imagina y ver su tremenda calidad en terminaciones, arquitectura a nivel mundial? Entonces visita su showroom, el más grande de Latinoamérica, en Irarrázaval 1593 Ñuñoa, para conocer sus más de 30 proyectos, de 1, 2 y 3 dormitorios, donde puedes ser propietario desde 270.000 pesos mensuales. Sé tú también un enamorado de Imagina. Nos vamos a la pantalla a revisar el resultado de esta pregunta, a lo cual los invitamos a participar. Si tiene que ver con las evasiones, ¿participarías de una evasión masiva en el metro? 71% dice que sí, 29% dice lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y allí encabeza la noticia: Bono Bodas de Oro conoce cómo postular al beneficio. Ahí están todos los detalles en nuestro portal, donde también hay muchas otras noticias. La temperatura. En este momento la región metropolitana tiene cielos parciales y una temperatura de 11 grados con 9 décimas. Para mañana y pasado, esta región tiene el siguiente pronóstico: viernes despejado, máximo 26 grados. Sábado parcial, máximo 22 grados. ¿Otras regiones del país quiere saber usted? Bueno, Antofagasta y Valdivia. Antofagasta, región de Antofagasta, tendrá mañana cielo parcial y máxima probable de 18 grados. Y Valdivia, región de los ríos, cielos despejados y 19 grados. Escuchamos de fondo a Shady Marley, el hijo mayor del fallecido cantante ícono jamaiquino Bob Marley, quien cumple hoy 51 años. Sí, dijo, 51 años. Al igual que su padre, enfoca su música desde el amor, la justicia, las ganas de cambiar el mundo. Ese fue el mensaje que entregó el cantante durante su presentación en el Lollapalooza de este año, 2019. Con Love is My Religion, le pedimos el Día Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.